Dios les bendiga, mis hermanos, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Estamos gozosos, deleitándonos en el Señor en esta tarde. Y estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da de estar expuesto ante su palabra y sobre todo en su presencia. Vamos a tener una meditación de la palabra en esta tarde titulado Un llamado glorioso. Y para eso vamos a estar leyendo en Éxodo capítulo 24, desde su versículo 9, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué y su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: Espéranos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí que Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Oremos. Soberano Dios, Padre de misericordia, a ti que habitas en las alturas de los cielos, Señor, que tu palabra resplandezca en esta tarde y nos hable a nuestros corazones, de tal modo que podamos contemplar tu gloria a través de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Que podamos ponerla en práctica y alumbrar y ser luminares en este mundo, y poder ser usado por ti para cumplir el gran mandamiento de predicar tu palabra y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Oh Señor, pon humildad en nuestro corazón para recibir tu palabra. Danos entendimiento para expresarla a la manera que tú deseas, Señor, con el objetivo de glorificarte y de cumplir tu objetivo, que es proclamar tu evangelio, tu palabra y sobre todo glorificarte a ti, el único Dios que merece la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vemos esta escena donde Dios habla a Moisés. Y es importante destacar y notar el hecho de que Dios llama a Moisés con un objetivo y tiene un plan divino en este llamado para encomendarle una gran tarea. Vemos donde iniciamos el texto que dice: Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Pero es interesante que Dios este llamado lo hace de una manera muy específica. Y este llamado lo vemos al objetivo que Dios tiene para con Moisés, para cumplir su mandato y llevar a cabo su plan y su propósito. Dice en el capítulo 24, al inicio del capítulo, dice: Y dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no
Así que vemos aquí cómo Dios especifica que Moisés es quien se va a acercar a Jehová. Pero también podemos notar que en esta parte donde Dios es quien llama a Moisés, que le hace este llamado, y este llamado no depende de la capacidad que Moisés pueda tener, no depende, aquí vemos que no depende de lo que nosotros podamos realizar, no depende de cómo podamos desempeñar una labor, sino más bien de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros, o para con una persona, o para contigo, amigo o hermano que te encuentras presente. Aquí Dios está expresando con detalle cuál es el propósito de este llamado. Y es precisamente para que Moisés y el mismo Dios, quien da la autoridad principal para realizar este llamado, es quien está ordenando cada cosa como Él desea. Pero nos vamos a ir un poquito hacia atrás del contexto de lo que está sucediendo aquí. Vemos que Moisés viene de un proceso de su vida donde se crió con los egipcios, donde viene pasando un proceso de que sale huyendo porque mató a un egipcio como prófugo, después de estar como uno de los gobernantes de Egipto. Sin embargo, él lo pierde todo y en perderlo todo se da cuenta que él no es nada prácticamente. Y es precisamente cuando Dios permite en la vida de un ser humano, en la vida de nosotros, Él permite circunstancias en nuestra vida para que nos demos cuenta y aprendamos que nuestra dependencia debe estar puesta única y exclusivamente enfocado en Él, no en el entorno que nos rodea, no en las capacidades que hayamos adquirido. Todo lo que él aprendió en Egipto no le servía de nada para realizar la labor que Dios quería que él hiciera, sino más bien el propósito maravilloso que Dios tenía con Moisés, y por eso lo fue procesando en el desierto para él aprender. Y allá tuvo que pastorear ovejas. Y una de las cosas más terribles que podía hacer un pastor de oveja en el desierto era precisamente pastorear en el mismo desierto. Si vemos que pastorear oveja es necesario un ambiente precisamente adecuado para esto, donde hay una naturaleza adecuada para el criadero de ovejas. Estamos hablando, hermano, del desierto. Ya Dios lo estaba preparando para la labor que él iba a tener, para ese gran llamado, para ese gran encuentro. Ya Dios estaba moldeando su carácter en medio de las dificultades que él estaba pasando. Recuerden que él salió de Egipto, no fue por recomendación de un gran trabajo que le esperaba. No, él salió de Egipto huyendo de un problema que él mismo realizó. Pero Dios, en su plan y su propósito, estaba utilizando esa circunstancia para algo más maravilloso. Dice aquí, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Espera allá. Dios le llama, pero él está allá durante 6 días y está en total oscuridad. ¿Por qué? Porque dice el texto que había una nube que cubría todo el lugar. Y es ahí donde vemos cómo nosotros, cuando somos llamados por Dios para hacer una labor, debemos aprender a esperar en medio del momento que estemos pasando. Imagine que tal vez Moisés estaba desesperado porque duró 6 días a oscura en aquel lugar. Pero Dios estaba preparando precisamente el corazón de Moisés para un encuentro maravilloso, un encuentro sin igual. Y es cuando Dios se va a dar a manifestar a Moisés. Él va primeramente preparando el ambiente, pero Moisés no se imaginaba lo que iba a acontecer en aquel lugar. Posiblemente él pensaba que iba a recibir de Dios lo que él había recibido anteriormente.
Tomemos en cuenta el encuentro que él tuvo con la zarza que no se consumía. Ese gran impacto para Moisés, ver una zarza que no se consume en un lugar santo, es su primer encuentro con Dios después de que él estaba siendo procesado. Y vemos cómo él fue impactado con este encuentro, pero ya aquí es algo que va a otro nivel. Ya se escapa de la imaginación y de la creatividad que Moisés pudiera tener en ese momento. Iba a tener un encuentro personal con la presencia divina, maravillosa de nuestro Dios. Ahora, queremos introducirnos un poco en la vida de Moisés en cuanto a lo que ya Dios había hecho antes de que se manifestara, lo que se ha de manifestar en este plano que vemos aquí. Y es el tema del corazón de Moisés. Ya Moisés no es ese Moisés que viene de Egipto, que salió huyendo, que estaba desesperado seguramente. Es un Moisés que tiene un corazón cambiado, transformado por Dios para recibir lo que él le iba a ofrecer al pueblo. Era un Moisés que tenía un encuentro cara a cara con Dios constantemente. Era un Moisés que hablaba con Dios. No simplemente un Moisés que había sido llamado para una labor, sino un Moisés que Dios había estado transformando para cumplir y permitir que él sea usado para la gloria de su nombre. Y es precisamente cuando pasa la parte más increíble en este escenario. Aquí comienza diciendo: entonces Moisés subió al monte, y en una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y el 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Moisés tenía 6 días cubierto por las nubes, es decir, no veía nada. Podríamos decir que eran tinieblas o niebla. Pero Dios estaba preparando su entrada para mostrarse a Moisés. De la misma forma, él fue llamado de la oscuridad para revelársele a él. De la misma forma, amigo que estás aquí presente, nosotros de la oscuridad del pecado fuimos llamados por Dios para ser salvos, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, donde nuestra condición era de pecado y de perdición, donde no podíamos ver nada, porque así mismo como había una niebla aquí presente antes de que llegase la presencia de Dios, asimismo en nuestro corazón había una niebla que nos cubría y no podíamos percibir la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el llamado de Dios o lo que Dios quería para con nosotros. Pero nosotros tuvimos que entender que ese llamado era un llamado de salvación y tener corazones dispuestos a entender lo que Dios quería para con nosotros. De la única manera que nosotros podemos acercarnos a Dios es cuando Dios nos llama a nosotros. Un hombre o una persona no puede voluntariamente, por sus propias fuerzas, decir: yo quiero estar cerca de Dios, yo quiero buscar a Dios. Y lamentable y tristemente hemos visto situaciones en la actualidad de personas que están en la oscuridad de las drogas, del alcoholismo, de el mundo, de todo lo que la vida vana le ofrece. Y ellos dicen con sus palabras tristemente: yo quisiera salir de esta condición por la cual estoy y buscar de Dios, pero yo me siento esclavizado. Son de las palabras que yo personalmente he escuchado de personas que están inmersos en las drogas, en los vicios y en el mundo. Yo sé que Dios es lo más importante, pero yo no sé cómo salir de esta situación. Usted dirá: pero si una persona quiere buscar de Dios, simplemente va a la iglesia y toma la decisión. Mi hermano, tal vez usted lo dice porque usted está liberado de esa situación, pero el que está esclavizado y ya practicando el pecado, y el pecado es parte de su vida cotidiana, es muy difícil porque está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, dice la palabra. Pero aquí ya vemos cuando Moisés es llamado por Dios, dice el texto: y Moisés en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová
era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Imagine usted por un momento un fuego del cielo en la montaña donde usted simplemente está viendo cielo por todos los lados. Cuando hablo de cielo me refiero al cielo que conocemos. Vemos nubes y todo eso, y en aquel lugar estaba todo oscuro. Cuando ese fuego desciende del cielo para mostrar la gloria de Dios, para que Dios se mostrara a Moisés, el impacto que tenía, porque recuerde que el pueblo estaba en la parte de abajo de aquel lugar. El estruendo del poder de Dios, la manifestación de Dios mostrándose a Moisés, fue algo que digamos que Moisés no se cayó muerto de un susto, porque el mismo Dios le estaba sustentando para poder recibir su presencia. Pero me llama mucho la atención cuando Dios especifica que Moisés es quien va a continuar para recibir su presencia. Vemos aquí la preparación del corazón de Moisés para poder estar apto ante la presencia de Dios. De la misma manera, nosotros, hermanos, amigos, debemos tratar de tener una actitud de un corazón apto ante la presencia de Dios. Mientras más cercanías tenemos con su palabra, tomemos en cuenta que Moisés no simplemente iba a presenciar la presencia de Dios, sino que también en este momento iba a recibir la ley de Dios, el mandato de Dios. Y uno de los mandatos de los 10 mandamientos de la ley de Dios, el principal, nos enseña algo muy fundamental. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Está poniendo a Dios en un plano que en tu vida debe ser lo más y lo único más importante sobre todas las cosas. Y no está dejando un plano fuera de esa descripción de prioridad. Está abarcando todo lo que conlleva el ser del hombre, nuestra mente, pensamiento, sentimiento, cuerpo y alma. Todo debe estar enfocado en el Dios de los cielos y de la tierra. Él mismo debe estar no solo en primer lugar, Él debe ser el primer lugar y la prioridad en nuestras vidas. Y cuando entonces procuremos estar en esta posición espiritual, Dios verdaderamente va a mostrar cuál es el propósito que Él tiene para con nosotros. Ahora vamos a ver lo siguiente. Dios está dando a revelar, imaginemos que aunque en esta fracción de las Escrituras no lo dice, que hay un contorno de ángeles rodeándole en la presencia de Él en ese momento. Y el destello de su gloria que se está mostrando como llama de fuego es lo que está presente en ese lugar. El Moisés de Egipto no podía presenciar esto. Ese Moisés no podía estar en la presencia de Dios, porque ese Moisés no estaba conectado con Dios, su corazón no había sido procesado por Dios. Así que, amigo, si tú te encuentras, o hermano, en una situación difícil, de cualquier índole que te encuentres, permíteme decirte que si tú enfocas tu mirada en el Señor, eso que estás pasando va a ser un simple proceso para que Dios haga su voluntad en tu vida. No es el todo, no es lo único que vas a experimentar. Él te va a moldear para enseñarte y para que puedas madurar espiritualmente y pueda ver su gloria en tu vida cuando Dios obre en cada proceso y etapa que te encuentres. Ahora vemos algo muy importante. Moisés está siendo llevado a este plano espiritual para cumplir un objetivo que es proclamar la ley de Dios y liberar a su pueblo. Pero también nosotros tenemos un intermediario que es Jesucristo, amigo. Y si tú no permites tener un encuentro personal con Él, lamentablemente tu vida va a ser una vida constantemente en tinieblas, donde no vas a poder entender ni comprender lo que Dios quiere para con tu vida, pero lamentablemente donde vas a estar por la eternidad
en tinieblas, si tú no abres tus ojos para permitir que Cristo entre a tu corazón como aquel que intercede por nosotros, como nosotros somos el pueblo de Dios, Cristo es aquel que quiere permitir que nosotros podamos tener esa comunión con el Padre. Moisés en este plano quería comunicarse con el pueblo para poder llevar los 10 mandamientos o las ordenanzas que Dios tenía para con el pueblo. Moisés era el canal de cómo Dios se quería comunicar con el pueblo de Israel. Pero entonces Cristo es el canal, el medio por el cual nosotros podemos ser salvos. Dice las Escrituras que Cristo es el camino, el puente donde podemos encontrar la reconciliación que hemos perdido por el pecado. Al principio del Edén, toda comunión con Dios se perdió. Pero Dios tenía un plan maravilloso para poder reconciliarnos con Cristo. Pero hay algo más profundo aquí. En este plano, Moisés pasó en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. Él estaba totalmente conectado con Dios, recibiendo su palabra, sus estatutos, sus ordenanzas. Y él estaba preparándose para dar el mensaje al pueblo de Israel. De la misma forma, Cristo vino a este mundo para enseñarnos el camino que tú y yo necesitábamos para ser salvos. Y nuestro corazón debe tener un corazón de humildad para reconocer que somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Pero el propósito principal de que Cristo muriera era para que tú puedas ser salvo eternamente y para siempre. Y vemos lo que sigue diciendo el texto en esta parte. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches contemplando y viviendo y experimentando la presencia de Dios. Sí, hermano y amigo, un hombre mortal de carne y hueso estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Imagine todo lo que Moisés estaba experimentando, lo que Dios le estaba revelando para con su propósito. Ese momento tan maravilloso, indescriptible que él estaba pasando. Lo interesante es, hermano y amigo, que nosotros no tenemos que ir a un monte para experimentar la presencia de Dios. Solo tenemos que abrir nuestros corazones, ir a su palabra y permitir que Dios obre en nuestra vida y que nos transforme cada día para parecernos cada día a la imagen de Cristo. Y eso lo podemos hacer reconociendo nuestro pecado y con humildad, yendo a la presencia de Dios para que Él sea transformando todo aquello que a Él no le agrada y podernos acercarnos a Él más y más para cumplir su objetivo en nuestra vida, su propósito. Así como Él tenía un propósito con Moisés, Él tiene un propósito contigo y un propósito conmigo. Solo tenemos que abrir nuestro corazón y reconocer nuestras debilidades, nuestro pecado, nuestra maldad, y aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida y permitirle que Él nos procese para cumplir el llamado que Él tiene para con nosotros. Recuerde que Él no llamó a todos a que subieran al monte. Eso indica de que Dios tiene un llamado para cada persona de manera específica y particular.
Claro, no estoy diciendo que algunos no se salvan, que no están llamados a salvación y otros sí. Todos estamos llamados a ser salvos, pero no todos le abren la puerta a Cristo para ser salvos. El alcance de la salvación está para todos, pero no todos se sientan en la mesa del Rey para comer de la mesa. Algunos simplemente observan, otros se quedan parados y otros simplemente le dicen, no, en este momento estoy muy ocupado, en otro momento será. Pero cuando nos disponemos de buscar a Dios, Él entra a nuestro corazón y nos transforma, así como transformó la vida de Moisés. Y fue de bendición a un pueblo que estaba perdido en la idolatría, en el pecado y en las banalidades. A pesar de que ese pueblo vio la gloria de Dios, cuando Moisés dividió el mar en dos, cuando pasaron los diversos milagros para llegar a este escenario, ya ellos habían visto el poder de Dios. Sin embargo, no todos le recibieron como el Dios de los cielos y de la tierra. Así que, hermano, dice la palabra de Dios, amigo que estás presente, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Abre la puerta de tu corazón y permite que la presencia de Dios entre en tu vida y sea Él quien cambie y transforme cada fibra de nuestro ser para ser esa persona que Dios quiere que tú y yo seamos, transformado por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, ese es el plan que Dios tiene para con tu vida, amigo. Poderte salvar, transformarte y que puedas tener la esperanza gloriosa de que vamos a estar con Él en los cielos desde ahora y para siempre. Vamos a orar. Soberano Dios, Padre de misericordia, a ti te adoramos, Señor, te bendecimos, gracias por tu palabra. Permite, Señor, que podamos reconocerte en nuestros corazones para poder servirte como tú deseas, Señor. Y si hay algún amigo que está presente, que no te ha recibido, que pueda entender que es pecador y que tú viniste a este mundo a morir por nuestros pecados para cambiarnos y librarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra, por tu evangelio, por tu presencia, oh Señor. Gracias porque sin ti no estuviésemos aquí presentes en este momento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.